Queridos fieles, en este vídeo les contaremos la extraordinaria historia que involucró a Carlos. ¿Pero quién es Carlos? ¿Qué acontecimientos marcaron su destino y cuál fue el milagro que recibió? ¿Qué relación hay entre todo esto y Lourdes? Estas son las preguntas que seguramente te estás haciendo, pero antes de continuar te invitamos a suscribirte al canal y compartir con las personas más cercanas a ti. Gracias de corazón. Continuemos. Carlos, nacido en el seno de una familia modesta y humilde en Chinchón, un pequeño pueblo cercano a Madrid, cautivó desde pequeño con su brillantez en los estudios. El sueño de ser médico, de poder aliviar el sufrimiento de los demás y mejorar el mundo, siempre lo había guiado. Se dedicó con admirable compromiso, obteniendo siempre excelentes resultados. Su título de médico, obtenido con honores, fue solo el comienzo. Posteriormente se especializó en neurología. Su talento le llevó a encontrar empleo en un prestigioso hospital madrileño, donde le distinguió su compromiso y competencia. Además, su corazón había encontrado la felicidad en una dulce y encantadora muchacha italiana llamada Chiara, a quien había conocido durante sus años de estudio. La unión de sus corazones fue consagrada en una emotiva ceremonia nupcial. Carlos y Chiara soñaban con tener hijos y construir un futuro juntos. La vida de Carlos, sin embargo, dio un giro dramático un día fatídico, cuando se vio involucrado en un trágico accidente automovilístico. Regresaba a su casa después del trabajo cuando un auto lo atropelló mientras cruzaba la calle. Llevado de urgencia al hospital, sus compañeros médicos se apresuraron a realizar la cirugía. La operación le salvó la vida, pero no logró evitar las graves consecuencias que habría tenido. Carlos despertó del coma con un terrible diagnóstico: un daño irreversible en su médula espinal lo había dejado parapléjico de cintura para abajo. Las perspectivas de caminar, tener relaciones íntimas o incluso convertirse en padres ahora se perdieron. Un golpe demoledor, tanto para él como para su amada esposa. Carlos se hundió en una profunda depresión, dominado por un sentimiento de inutilidad y desolación por el futuro. Chiara intentó desesperadamente apoyarlo y animarlo, pero el desafío resultó extremadamente difícil. Chiara, incapaz de soportar la situación, tomó la dolorosa decisión de dejar a Carlos. Ella le confesó que ya no lo amaba, que quería una nueva vida con otro hombre, que quería tener hijos, deseo que Carlos nunca podría satisfacer. Admitió que consideraba su matrimonio un error, un arrepentimiento que la atormentaba. Carlos se encontró solo, sin amor, sin trabajo, sin hogar. Se vio obligado a vender todo lo que poseía para cubrir los gastos médicos y las deudas acumuladas. Se mudó a un pequeño apartamento, y vivió de una modesta pensión, y de la ayuda de un trabajador social. Su vida se había convertido en una auténtica pesadilla, ya no tenía ninguna razón de existir, nadie que lo amara, excepto Dios y la Virgen María. Luigi tomó con determinación su fe como su único baluarte. Cada día oraba intensamente, implorando la ayuda de Dios y el consuelo de María. Tenía la esperanza de un milagro capaz de cambiar su destino. Carlos no se rindió. Era un creyente devoto. Una mañana, durante su breve salida diaria, vio carteles que promocionaban una peregrinación a Lourdes. El corazón de Carlos se llenó de alegría y agradecimiento al leer la información. El viaje estaba dedicado a personas con discapacidad y contaba con ventajosos descuentos económicos. Frente a aquel cartel, sintió un impulso irresistible. Tenía que lograrlo, tenía que ir a Lourdes. La decisión de Carlos de viajar a Lourdes representó su última esperanza de alivio a su sufrimiento. Partió en compañía de otros peregrinos bajo la dirección de un sacerdote. El viaje resultó agotador, pero Carlos nunca se quejó. Agradeció poder visitar el lugar donde la Virgen había elegido aparecerse a Bernadette. Al llegar a Lourdes, Carlos se sintió inmediatamente invadido por una atmósfera de paz y espiritualidad. Admiró la gruta de Massabielle, el lugar de las apariciones, la estatua de la Virgen María, y participó en celebraciones religiosas, entre ellas la misa, el rosario y la adoración eucarística. Escuchó con emoción los testimonios de los videntes y de los hacedores de milagros. Miró las imágenes y videos que mostraban las maravillas que habían ocurrido en Lourdes. Todo esto lo llenó de inmensa alegría y asombro. Sin embargo, el momento más significativo para Carlos fue la bendición del agua bendita. Había oído hablar de las poderosas propiedades milagrosas de esa agua, capaz de calmar dolencias tanto físicas como espirituales. Llevaba consigo una pequeña botella vacía, lista para ser llenada con aquella agua bendita y ser un consumidor consciente y agradecido. Por fin llegó el día de la bendición del agua bendita.
Carlos se dirigió con su grupo hacia el punto donde mana el agua sagrada, ubicado cerca de la cueva. Una fila de cientos de personas con sus contenedores esperaba la misma bendición. El sacerdote que encabezaba el grupo de Carlos tomó la botella llena de agua y la levantó pronunciando las santas palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendecimos esta agua en el nombre de Jesús. Cristo, Señor nuestro, por intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Que esta agua se convierta en fuente de gracia y curación para todos aquellos que, con fe y amor, la utilicen. Amén. Posteriormente, el sacerdote entregó la botella a Carlos, dándole palabras de aliento: bebe esta agua con fe, hijo mío. La Virgen te ama y te desea lo mejor. Te espera un gran milagro. Carlos aceptó agradecido y puso los ojos en blanco mientras tomaba un sorbo de agua cristalina y pura. Al principio no sintió nada fuera de lo normal, solo una sensación de calma interior. En su mente, pensó, la paz interior que siento con Dios, y conmigo mismo debe ser el verdadero milagro. Continuó bebiendo agua bendita y no notó cambios inmediatos. Sin embargo, lo que siguió fue simplemente increíble. Una ola de energía recorrió su cuerpo, mientras sus piernas comenzaron a hormiguear y cargarse con una fuerza previamente desconocida. Sintió una necesidad irresistible, un impulso que le obligaba a moverse y a caminar. Deliberadamente, se levantó de la silla de ruedas sin dudarlo, y se puso de pie sin ningún esfuerzo. Pidió prestadas unas muletas y empezó a dar un paso, luego otro, y uno más. Estaba prácticamente curado. Era algo más allá de su comprensión. No podía creer lo que veía. Era un sueño que se había convertido en realidad. Con el asombro pintado en el rostro, miró al sacerdote, que lo contemplaba incrédulo, santiguándose repetidas veces. Miró a los demás peregrinos que lo rodeaban, quienes lo recibieron con alegría. Luego dirigió su mirada al cielo, atravesado por una luz brillante, y gritó: «Gracias, María. Gracias, Jesús. Gracias, Señor». Luego, entre lágrimas y sonrisas, explotando en un torbellino de emociones y agradecimiento, no pudo evitar llorar y reír al mismo tiempo. Quedó completamente curado, por la gracia de Dios y de la Virgen María. Fue un hombre transformado, renacido gracias a la gracia de Dios y de María. Había redescubierto la alegría de vivir, la esperanza de un futuro brillante y el entusiasmo por hacer el bien. Tan pronto como cruzó el umbral de su casa, se puso en contacto con sus padres, que aún vivían en su ciudad natal. Les compartió cada detalle de lo sucedido en Lourdes, su curación milagrosa y su encuentro con la Virgen. Al principio, sus padres se sorprendieron y se mostraron escépticos, pensando que era víctima de un engaño o una broma. Pero cuando vieron a su querido hijo caminando sobre sus propios pies y llorando de alegría, supieron que era la verdad. Los padres de Carlos mostraron asombro, cariño y alegría. Le agradecieron el regalo que había recibido y lo elogiaron por su fe inquebrantable. Con cariño le dijeron que estaban orgullosos de él más que nunca y que lo querían más que antes. Pero también le tenían reservada una sorpresa. De hecho, las cosas buenas no terminan aquí. Le presentaron a Carlos a Martina, la hija de un amigo de la familia. Era una mujer joven, sencilla y bonita que trabajaba como enfermera en un hospital cercano. Era una católica devota que asistía regularmente a Lourdes, y tenía una profunda fe en los milagros. Los padres de Carlos le habían contado la historia de su hijo y su milagrosa recuperación. Martina se sintió inmediatamente atraída por él, por ese hombre que había sufrido tanto, y que había sido salvado por la Virgen. Había orado por él y su felicidad. Ella aceptó con entusiasmo conocerlo y considerar una posibilidad. Carlos miró a Martina y sintió algo especial, una conexión inmediata, una delicada esperanza. Intuyó que esa niña podría ser su nueva compañera de vida, su futura esposa, la madre de sus hijos. Se acercaron tímidamente con una sonrisa compartiendo amables palabras. La mirada entre ellos se convirtió en un profundo intercambio de emociones. Se tomaron de la mano y se sintieron unidos por un vínculo invisible. Fue el comienzo de una nueva historia. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia. Nos vemos pronto.